El Día Internacional de la Protección de Datos, esto por una iniciativa europea. Y en el marco de esta celebración vamos a conversar con el abogado Mauricio París, quien presentó el proyecto de ley para reformar el artículo 24 de nuestra Constitución Política. París es abogado, especialista también en protección de datos, privacidad y ciberseguridad, también miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos y representante para Centroamérica de la Alianza Latinoamericana de Privacidad. Don Mauricio, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted, don Mauricio. Bueno, el artículo 24 de la Constitución es el que protege el derecho a la intimidad. ¿Por qué hay que reformarlo en el sentido de la protección de datos personales, ahora tan popular en estos últimos tiempos, sobre todo por lo que sucede en Internet y las comunicaciones? Sobre todo, el año pasado vimos varios casos prácticos en Costa Rica y a nivel internacional en donde la protección de datos personales se convierte cada día más en un tema de primera necesidad, ¿no? En ese contexto, por intermedio de la diputada Silvia Hernández y otros diputados más, pues se presentó este proyecto de ley que lo que procura es la reforma al artículo 24 de la Constitución para incluir la protección de datos personales como un derecho autónomo al de la intimidad. Esto más allá de una finalidad romántica de ver la protección de datos incluida en la Carta Magna, tiene un efecto práctico que es permitir que la Sala Constitucional pueda tener un control más efectivo, más técnico, más directo sobre los procesos de formación de la ley y de las normas en general mediante acciones de amparo, acciones de inconstitucionalidad o consultas facultativas o preceptivas de constitucionalidad según corresponda. Entonces tiene un efecto, creo yo, al final de cuentas, de dar más garantías a los ciudadanos de que sus datos personales van a ser adecuadamente tratados tanto por el Estado como por las empresas o particulares. Precisamente, Mauricio, esas garantías era lo que le iba a consultar. ¿Qué seguridad, qué tranquilidad podrían tener las personas o el ciudadano con respecto al manejo de sus datos personales en caso de que se logre concretar esta reforma al artículo 24? Pues yo creo que en general, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento de datos que se realiza por parte de las grandes empresas de tecnología, pues los ciudadanos y sobre todo cuando pertenecemos a países pequeños, como es nuestro caso, pues estamos bastante descubiertos en materia de la protección de nuestros datos por parte de estas empresas, sobre todo porque no tenemos visibilidad de realmente cuál es el tratamiento que se realiza de nuestros datos personales. Creo yo que la incidencia que puede tener este proyecto en el caso de Costa Rica va a ser sobre todo en cuanto al tratamiento de datos personales que realiza el gobierno de la República, los poderes públicos en general, que en el caso de Costa Rica es muy intensivo, ¿no? O sea, el Estado costarricense participa además en prácticamente todas las áreas de la economía, tiene bancos, tiene aseguradoras, brinda servicios de salud, ¿no? Entonces la cantidad de datos que tiene los poderes públicos, el Estado costarricense, de sus ciudadanos es impresionante, ¿no? Entonces, pese a que tenemos ya una ley de protección de datos personales, que también presenté una iniciativa en la línea de una reforma integral a la ley de protección de datos personales, pese a que tenemos ya una ley hace 10 años, el gran ausente en materia de protección de datos personales en Costa Rica es el Estado costarricense. Mauricio, y precisamente es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, la PROHAB, la que debería encargarse y velar de esto. ¿Cómo entender la situación de nuestro país? En ese sentido que usted menciona que hay tanto flujo de información, incluso de parte de instituciones estatales, ¿cómo debería ser el manejo o cómo es actualmente el manejo, para empezar, cómo es el manejo de esos datos que se están manejando de los costarricenses? ¿Es el adecuado? ¿Es vulnerable? ¿Cómo lo analiza usted?
Conjuga usted el verbo muy adecuadamente, debería de ser la PRODAV quien vele por estos temas, es decir, es el regulador que fue creado de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, pues para verificar el cumplimiento de esta legislación. Sin embargo, PRODAV ha sido una institución con un impacto considerablemente modesto a lo largo de los años de su existencia por distintos factores, incluyendo porque no cuenta con los recursos suficientes, económicos, humanos, tecnológicos, que le permita hacer frente a las grandísimas responsabilidades y atribuciones que tiene, ¿no? Entonces, la propuesta de reforma a integrar la Ley de Protección de Datos también lo que procura es replantear la Agencia de Protección de Datos Personales por completo, darle la autonomía que en mi criterio hoy día no tiene, y adicionalmente darle los recursos y las facultades para que pueda entonces ser ese ente rector que asegure o garantice un respeto de lo que está estipulado en la legislación, y no como está sucediendo hoy día, que es una institución de muy poco impacto, ¿verdad? Vemos el año pasado muchísimos casos en donde realmente la agencia debe haber tenido, en mi criterio, una participación más activa, más proactiva, y realmente no la tuvo. Por ejemplo, el caso de la UPAD, tan llamativo y mencionado durante el año pasado, donde también se le cuestionó a la PRODAV una falta tal vez de diligencia en ese aspecto, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que ese es el caso más claro, ¿no? En donde se abrió una investigación por parte de la agencia y se suspendió alegando que no se podía hacer nada más porque había una causa penal pendiente, ¿no? Y ese caso, digamos, la no consulta de proyectos clave en materia de protección de datos, como el proyecto de datos biométricos, es decir, ni siquiera el propio Estado le consulta a su agencia especializada criterios respecto a esto, y es precisamente porque creo yo hay un gran desconocimiento en el Estado y en los mismos ciudadanos de que esta agencia existe y de que tiene unas competencias. Entonces creo yo que precisamente por eso le digo, debería de tener esta agencia un rol más preponderante, y creo yo que pues robusteciéndola y replanteándola se podría lograr ese cometido. Claro, es que son datos también muy sensibles, don Mauricio. Este es en el caso del manejo de datos de instituciones públicas. ¿Qué pasa cuando son entidades privadas? Y lo vimos también hace pocas semanas con el caso de WhatsApp, ¿verdad? Esto que generó muchísima preocupación. ¿Es legítimo ese temor del usuario de que grandes empresas de telecomunicaciones, redes sociales, puedan hacer un mal uso de sus datos? ¿Se podría proteger también con esta reforma que usted plantea? Creo que tiene una incidencia en el manejo de los datos en general, ¿verdad? Como le decía, pues en la práctica ya que un país pequeño como Costa Rica puede tener incidencia en la regulación de las grandes empresas de tecnología, pues puede ser un poco más complejo, pero lo importante es adaptar la normativa costarricense al estándar internacional, ¿no? Hay un convenio, que es el convenio 108 de la Unión Europea, que es el motivo por el cual se celebra hoy el Día de la Protección de Datos Personales. Ese convenio debería Costa Rica aspirar a ratificarlo en el corto plazo, ¿no? Para eso necesitamos antes adecuar nuestra normativa, pero digamos lo que es importante también es no caer en la trampa de la relativización de la importancia de la privacidad, ¿verdad? Generalmente cuando se hablan de estos temas, mucha gente que dice, pero ¿de qué se preocupan si el call center de la reforma tiene sus datos y si las empresas de tecnología y las redes sociales tienen todos sus datos? Pues sí, eso probablemente sea cierto, pero lo que sucede es que los daños que ocasiona la falta de privacidad en un ciudadano no se materializan inmediatamente, no nos queda una cicatriz, no nos duele hasta que hay una materialización, ya sea porque nos robaron los datos de la cuenta bancaria y nos vaciaron todos los fondos que teníamos ahí, o cuando, por ejemplo, se arruina la reputación o se arruina el nombre de una persona en una filtración, por ejemplo, de contenido íntimo, como sucedió el año pasado con un grupo de Telegram, por ejemplo, en donde se compartían imágenes de costarricenses. Claro, don Mauricio, y también haciendo tal vez un ejercicio rápido y sencillo de derecho comparado, ¿qué tienen otros países en su normativa que carece la nuestra, que debería aplicarse o incluirse dentro de esas reformas para hacer más robusto el marco jurídico de la defensa de los datos personales?
Yo le diría que lo primero es efectividad, ¿verdad? No se puede caer en la falacia de creer que tener una buena norma es garantía de que las cosas no van a suceder, ¿no? Es decir, lo importante es que cuando suceda algo hayan consecuencias y que se le solucione a los ciudadanos sus problemas. Es decir, vemos, por ejemplo, sobre todo en la Unión Europea, que es el espacio del mundo con el estándar más elevado en esta materia, en donde si sucede una filtración de datos o un mal manejo de datos personales, el regulador actúa y actúa con unas sanciones que pueden llegar a los 30 millones de euros o un 4% de las ventas de las empresas, ¿no? Es decir, hay una normativa que incide en que las empresas decidan adecuarse a la normativa, porque hay unas sanciones que no solamente son importantes, sino además son efectivas, ¿no? Y adicionalmente, creo yo que la normativa está más actualizada a la realidad tecnológica que vivimos hoy día, ¿no? Es decir, nuestra ley de protección de datos tiene una década, este año cumple 10 años de haber sido aprobada, y cuando se aprobó tenía 10 años de estar en el Congreso, es decir, desde el punto de vista tecnológico es una pieza de museo. Y en cuanto a tecnología, que los avances son prácticamente diarios, ¿verdad? Es tan cambiante, imagino que se vuelve obsoleta esa norma y necesita con urgencia esa reforma que usted menciona. Definitivamente, por eso le digo, es una pieza de museo tecnológica. Lo que necesita precisamente es reforzar principios. En la tecnología uno no regula una tecnología en específico, sino lo que hace es regular los principios aplicables a la tecnología en general. Imagínense lo que hubiera sido, por hacerle un ejemplo, hacer una ley reguladora del fax, ¿no? Es decir, hoy día no tendría ninguna vigencia, pero sí lo que se regula son los principios detrás de la utilización de los espacios tecnológicos, y en eso necesitamos normas más claras y más desarrolladas para afrontar retos más sofisticados, como las cosas que tienen que ver sobre todo con los datos relacionados con medicina, con la inteligencia artificial, con el 5G, es decir, las grandes cantidades de datos que van a ser tratadas o que están siendo tratadas hoy día a nivel mundial. ¿Necesitamos más sanciones, don Mauricio, que deban ser incluidas en ese marco legal? Definitivamente creo yo que no solamente se necesita efectividad, a veces es mejor una multa más modesta impuesta cuando se comete una falta que multas altísimas que nunca se llegan a concretar, pero sí también es importante que las multas tengan una finalidad disuasoria o disuasiva para que las empresas y el propio Estado también no incurran en estas faltas, ¿no? Hoy día las sanciones que tiene la Ley de Protección de Datos Personales son considerablemente modestas, y sobre todo también las probabilidades de que terminen siendo sancionadas las empresas son bastante modestas, ¿no? Y en cuanto al propio Estado, pues no hay sanciones económicas, se debería de establecer claramente sanciones al funcionario público que incurra en faltas relacionadas con los datos personales. Cuando dice modestas es que sí tenemos, pero son cantidades económicas muy bajas lo que tenemos en cuanto a sanciones actualmente. Correcto, sí, es decir, la multa más grave, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales, ronda algo así como los 13 millones de colones, ¿no? Eso para una empresa de tecnología, ¿verdad?, puede resultar más sencillo reservar los montos para 5 sanciones de estas que hacer todos los ajustes que tiene que hacer. Desde luego, hay un tema de daño reputacional que tiene una incidencia importante y el cual las empresas deberían de ajustarse a la normativa, precisamente para proteger su buen nombre, porque la gente cada día más está más interesada en estos temas y quiere hacer negocios con las empresas que tienen una buena protección de los datos personales. Muestra de eso es la desbandada o al menos la descarga masiva de aplicaciones alternativas a WhatsApp que hemos visto en los últimos días. Por supuesto. Finalmente, don Mauricio, este proyecto, esta reforma al artículo 24 de la Constitución, ¿en qué estado está dentro de la corriente legislativa? Usted mencionaba que por lo menos lo acogió la diputada Silvia Hernández, pero ¿ha logrado avanzar en el Congreso?
Fue presentada a mediados del año pasado y lamentablemente creo yo que las prioridades del país están muy marcadas por los temas relacionados con el COVID y los temas fiscales, pero ya al menos tiene un expediente asignado. Las reformas a la Constitución toman más tiempo que los proyectos, digamos, ordinarios, y esperaría yo también que en los próximos meses también se pueda concretar los pequeños ajustes que hacen falta para la reforma integral a la Ley de Protección de Datos, que en mi criterio es más urgente y tienen un impacto más significativo incluso que la misma reforma a la Constitución política. Perfecto, Mauricio, gracias por acompañarnos y haber tenido esta conversación con nosotros esta mañana. Muy amable. Muchas gracias, Andrés, ha sido un gusto. Igualmente.